Hola, en esta segunda parte vamos a continuar la creación de este bralet con cintura. A lo largo de este video les voy a mostrar cómo cortar todas las piezas y además el proceso de confección. Para aprender a trazar el molde los invito a que vean la primera parte donde muestro el paso a paso del patronaje. Se los voy a dejar en pantalla y también pueden conseguir el link en la descripción y en los comentarios de este video. Ahora sí, los voy a dejar con el video, que espero que les guste mucho y que me cuenten a ver qué tal les parece. Nos vemos. Vamos a comenzar por mostrarles cuáles fueron los materiales que elegí para este proyecto. Acá tengo la tela, que es un microtul elastizado. Por acá tengo un poco de puntilla. Elegí dos tipos de elásticos. Este es un elástico de picot, un elástico de bajo busto y tiene 1 centímetro de ancho. Además corté tiras de elástico de bretel. Estas tiras tienen una longitud de 4 centímetros cada una y las voy a coser por la pieza de la espalda. Este par de tiras son para crear los breteles y tienen que tener una longitud de 42 a 45 centímetros cada una. Por acá tengo 3 tiras a las cuales las voy a coser por la espalda. Estas van a ser las tiras regulables de la espalda y cada una debe tener una longitud que va a depender del talle y de las medidas que hayan utilizado a la hora de hacer el molde. Aparte voy a usar deslizadores o correderas, en total son 5, 3 para la parte de la espalda y 2 para los breteles, 4 arandelas y 3 desmontables para la espalda. Y para coser es necesario utilizar un hilo de poliéster y una aguja punta bolita en un tamaño 75-11. Ahora vamos a cortar todas las piezas de este molde y voy a iniciar con el microtul. Las piezas que voy a cortar en esta tela van a ser todas menos el centro de la cintura. Primero voy a buscar la dirección de mayor elasticidad de la tela, que sería esta dirección, y lo voy a doblar por la mitad. Por acá me quedó el doblez de la tela, voy a poner la pieza del centro de la copa. Y voy a continuar por colocar el resto de piezas. De esta pieza hacen falta 4 en total, entonces lo voy a cortar primero acá y después la voy a cortar por acá. Ahora vamos a cortar la puntilla. Necesitamos estas dos piezas, el centro de la copa y el centro de la cintura. A la puntilla la voy a doblar. Las ondas deben coincidir. Por acá tengo el doblez y por ahí tengo que poner el centro de la cintura. Y este borde tiene que quedar hacia adentro de las ondas. En la pieza de la copa yo dibujé una línea que diferencia la parte de microtul con la parte en puntilla. Entonces voy a doblar por esta línea y voy a doblar por acá. Lo voy a dar vuelta al molde y ahora ya puedo cortar. Voy a comenzar por el centro de la copa. Acá tengo la pieza en microtul y los triángulos en puntilla. Voy a buscar el derecho de la puntilla y lo voy a poner por encima. Voy a hacer 2 costuras, una por acá en zigzag y otra por acá también en zigzag.
y aparte voy a coser por acá el borde y por acá también en zigzag. Ahora vamos a unir los costados de las copas. Primero voy a enfrentar una de las piezas. Por supuesto que si la tela con la que van a trabajar tiene un derecho y un revés, tendrían que enfrentar derecho con derecho. Esta tela que yo estoy usando es indistinta, así que no me voy a preocupar por eso. Voy a hacer lo mismo del otro lado. Y ahora lo voy a voltear a esto. Y voy a poner por encima la otra pieza. Y por acá es que voy a coser. Ahora lo que voy a hacer va a ser coser con puntada en zigzag a medio centímetro del borde. Y van a ver que la costura queda escondida. Una vez que tenemos las copas armadas, podemos pasar a armar la cintura. Acá tengo el centro y los costados. Para ubicar los costados se pueden guiar con el molde para saber cuál es el lado que se une a la pieza de puntilla y cuál es el lado que se une a la pieza de la espalda. Y si se fijan, los costados son más largos que la puntilla. Eso es porque acá hay un margen de elastizado para coser el elástico. Y una vez que volteemos el elástico, esto va a quedar todo alineado. Entonces ahora voy a enfrentar las piezas con el centro. Y ahora vamos a coser. Esta parte la voy a coser con recta a medio centímetro del borde. Y ahora del lado del revés voy a tirar el margen de costura hacia el costado y lo voy a sentar también con recta. Acá tengo las copas ya armadas y también la cintura. En el caso de las copas, como las piezas de los costados son en tela doble y me es un poquito complicado unir con una tercera capa de tela que sería con la pieza de la cintura, lo que hice fue hacer una costura en zigzag bien al borde para que estas dos telas queden unidas y me sea un poco más sencillo a la hora de unir con la cintura. Voy a enfrentar derecho con derecho y lo que tengo que hacer es hacer coincidir los centros y también los cortes de las copas con el corte de la cintura. Una vez que tenemos estas piezas unidas, voy a elastizar
con el elástico de picot, y para hacerlo tengo que asentar el elástico por encima de ese margen de 1 centímetro y coserlo igualmente con zigzag. Voy a coser a 1 centímetro del borde con puntada en zigzag común. Vamos a pasar a elastizar con este elástico, y en realidad el elástico lo pueden poner de la manera en la que ustedes quieran. Como yo quiero que el picot quede hacia abajo, entonces primero voy a coser de este lado y luego lo voy a sentar de este otro lado. Lo acomodo de una manera en la que pueda coser desde el borde y hacia adentro. Y por debajo voy a poner el margen de costura. Voy a hacer que los bordes queden alineados. Voy a pegar la guía de elastizado, que si no la conocen les voy a dejar un videito en pantalla para que lo puedan ver. Y voy a elastizar cada 1 centímetro. Tomo 4 y estiro 1. Voy a coser. Y así voy a continuar hasta el final. Al elástico lo voy a acomodar en dirección a la cintura y lo voy a coser con un zigzag en 3 pasos. Eso lo voy a hacer desde el picot y hacia adentro del elástico. Hay que ir tirando de la pieza de la cintura para que no se junte tela por debajo. Voy a continuar por unir las piezas de las espaldas. Esta unión tiene que ser por los lados más largos de estas piezas y las voy a enfrentar. Por ambos lados voy a hacer una costura recta a 1 centímetro del margen y luego a ese margen de costura lo voy a tirar en dirección a la espalda y lo voy a sentar nuevamente con costura recta. Una vez que unimos estas piezas, al margen lo voy a tirar hacia la espalda y lo voy a sentar con costura recta nuevamente. Ahora con mucho cuidado voy a cortar todo este excedente de tela. Ya tenemos todo unido, ahora puedo elastizar. La primera parte que voy a elastizar va a ser la cintura. Primero voy a poner el elástico sobre un lado y lo voy a coser mientras elastizo. Al llegar a la parte de puntilla voy a cortar el hilo, no voy a cortar el elástico y voy a medir hasta donde termine la pieza de puntilla. Desde acá voy a entrar 1 centímetro
y a este punto lo hago coincidir con el inicio de la otra parte en tela. Y ahora sí voy a elastizar del otro lado. Una vez que tengo elastizado ambos costados, voy a cortar el excedente de tela y luego volteo el elástico para sentarlo en ambos lados. Al hacer eso, también voy a coser el elástico a la tela. Ahora vamos a ir a la máquina y les voy a explicar bien cómo es esto. Voy a poner el elástico por debajo del prensatelas y voy a coser desde el picot y hacia adentro. Y por debajo voy a poner la prenda con el frente hacia arriba. Bajo el pie, voy a coser un poco, voy a pasar la guía al otro lado. Esta guía la pongo a la altura de la aguja. Y para elastizar voy a tomar 4 y voy a estirar 1 centímetro. Y así voy a continuar hasta llegar a la pieza de puntilla. Bueno, ya llegué a la puntilla, voy a retroceder y ahora puedo cortar el hilo. Ahora voy a medir con el mismo elástico la pieza de puntilla y desde acá voy a entrar, yo voy a entrar 1 centímetro, pueden entrar un poco más y voy a poner un alfiler. A este punto, a este alfiler lo hago coincidir con el margen de costura del otro lado. Los voy a juntar. Los voy a poner por debajo del prensatelas. Voy a coser un poco. Retrocedo. Y ahora sí ya puedo elastizar. Tomo 4 y estiro 1. Voy a girar el elástico y lo voy a sentar por el lado del revés. Esta costura la voy a hacer desde el borde y hacia adentro. Cuando llegue a la puntilla, lo voy a poner por encima sin que sobresalga de la onda y lo voy a coser. También voy a ir tirando desde acá y lo voy a ir acomodando para poder coser. Y continúo. Una vez que ya elastizamos la cintura, vamos a continuar por el escote y luego por ambas sisas. Voy a acomodar el elástico para poder coser desde el picot y hacia adentro.
Por debajo voy a colocar el escote, alineando los bordes y con la prenda con el frente hacia arriba. Voy a coser un poco. En el escote no hace falta que elastice, pero cuando llegue al centro, ahí sí voy a estirar más o menos 1 centímetro cada 4 para evitar que el cuello quede desbocado. Y ahora voy a estirar 1 centímetro cada 4 centímetros del elástico. Y ahora voy a continuar normal. Y ahora ya puedo doblar el elástico y asentarlo por este lado. Voy a volver a poner el elástico y lo voy a acomodar para coser desde el picot y hacia adentro. Ahora por debajo voy a poner alguno de los lados de esta prenda y voy a comenzar por el lado de la espalda. Voy a coser un poco para tomar. Y como estoy por el lado de la espalda, voy a elastizar cada 1 centímetro, es decir, tomo 4 centímetros y estiro 1. Cuando llegue a la copa, voy a elastizar medio centímetro cada 4 centímetros. Así que voy a tomar 4 y estiro medio. Y al llegar a la punta de la copa voy a coser más para dejar un excedente. Ahora ya puedo girar el elástico y asentarlo. A todas estas tiras las voy a poner sobre este lado. La primera tira la voy a poner debajo del elástico de la parte superior. A la segunda tira la voy a poner sobre el elástico de la cintura.
Para agregar la última tira voy a buscar la mitad entre los elásticos. Entonces los voy a enfrentar. Voy a marcar con un alfiler. Entonces sobre ese alfiler voy a poner la última tira. Ya tenemos las tiras agregadas y miren cómo los desmontables quedan con la abertura hacia abajo, es decir, hacia la cintura. Del otro lado voy a poner las 3 tiras de 4 centímetros. A cada una la voy a doblar, así. Y las tengo que poner a la misma altura que las tiras. Entonces una iba por debajo de este elástico la siguiente tira va a ir por la cintura y para ubicar la última tira tengo que buscar la mitad entre las 2 tiras que acabo de agregar. En la máquina voy a asegurar todos estos elásticos para que luego elastizar esta parte sea más sencillo. Y luego, una vez que lo cosimos, voy a poner por encima el elástico de picot. Esto lo vamos a hacer con el picot mirando hacia adentro de la prenda. Lo vamos a coser por encima y hay que dejar un excedente de tela tanto arriba como abajo y sobre todo por arriba, ya que por acá es que vamos a unir la tira de bretel. A estas costuras las voy a hacer con recta y voy a coser a 1 centímetro del borde. Voy a retroceder. Voy a dejar un excedente de elástico y lo voy a poner por debajo del prensatelas con el revés del elástico hacia arriba. Lo voy a acomodar para coser con zigzag común y por debajo voy a poner el frente de la prenda. Voy a alinear los bordes, voy a coser un poco y ahora voy a elastizar apenas medio centímetro cada 4. Voy a retroceder un poco como para
asegurar el hilo. Ahora voy a continuar por el otro lado. Nuevamente voy a dejar un excedente de elástico. Y por debajo voy a poner el otro lado de la prenda. Y al llegar al borde voy a retroceder. Ahora ya puedo doblar el elástico y asentarlo por este lado. Primero lo voy a coser con puntada recta para hacer un remate. Voy a retroceder y con la aguja arriba voy a cambiar a zigzag en 3 pasos o zigzag de punto. Voy a moverme un poco hacia la izquierda y ya puedo coser. Cuando llegue al final voy a levantar la aguja, voy a pasar a recta, me voy a mover un poco hacia la derecha y bien al borde voy a coser en recto. Todo lo que acabo de hacer hay que hacerlo igualmente del otro lado. Ahora ya puedo cortar los excedentes de elástico que queda por la cintura. A este par de arandelas las voy a pasar por la punta de las copas. Además ya tengo los breteles armados, entonces los vamos a poner. Bueno, a todas estas uniones las voy a hacer con costura recta, haciendo un remate.
Los dejo con el resultado final. Espero que hayan disfrutado mucho de este proyecto y que les sirva. Si quieren aprender más sobre patronaje y confección de lencería, les voy a dejar otros videos para que vayan a verlos. Muchas gracias por llegar hasta el final. Los espero en el próximo video. Nos vemos.